Sí, efectivamente, el posicionamiento que el día de hoy quiero hacer público tiene que ver con mi salida de la Secretaría de Organización del Municipal de Morena, en donde estuve alrededor de 2 años, y el día de ayer formalicé mi salida de esta secretaría y también retiré mi simpatía hacia ese partido en los términos de lo que conviene a mis intereses. Mi salida se da en función de diversos factores, diversas razones que incidieron en esto, y tiene que ver con la inamovilidad que durante mucho tiempo Morena no supo construir, y yo creo que esto se generó después de la elección del 2018. Vivimos a nivel nacional una enorme incertidumbre que tiene que ver precisamente con la forma en que se tenía que dirigir el partido. Se generaron durante 2 años diversos factores que incidieron mucho en la forma en cómo se tenía que organizar el partido. Sin embargo, esto incidió también a nivel nacional. No se logró concretar el tercer Congreso Nacional Ordinario, donde tendría que salir una dirigencia nacional, y esto en consecuencia pues afectó también la forma en que se tenían que renovar los comités estatales y desde luego los comités municipales. Entonces desde ahí venimos generando una circunstancia adversa a Morena, y en el caso mío, que me integré con la mejor ganas de trabajar por Morena, lo que encontramos a lo largo de estos 2 años fueron circunstancias difíciles para poder hacer el trabajo del partido, que tenía que ver con la organización, que tenía que ver con la forma en que tenemos que trabajar y fortalecer al partido, porque me parece que después de la elección había que darle forma, estructura, y eso no se logró, precisamente porque los órganos de conducción y de dirección no tenían la legitimidad, además de que no había un planteamiento de un plan de acción concreto que nos permitiera, a partir de dónde teníamos que generar las condiciones de trabajo político, para que a Morena le diéramos una identidad en cada comunidad, en cada barrio, en cada ejido. Y eso no se logró, y no se logró precisamente porque desde que iniciamos en el comité municipal aquí en Paraíso, lo que tuvimos fue una limitancia de recursos económicos y materiales, y eso desde luego incidió mucho en la formación que teníamos que venir generando para construir al partido en Morena en Paraíso. Otra circunstancia adversa ha sido la forma en cómo se ha conducido el partido en Paraíso. Yo he mantenido una voz crítica, no coincido con las formas en que se han dado las cosas, sobre todo el trabajo, y me parece que esa ha sido la circunstancia que hoy me obliga a distanciarme del partido. Yo reconozco que hay un proceso de cambio, de tránsito, en donde al partido lo tenemos que mirar como el brazo político del gobierno. Sin embargo, no ha sido así. El partido se convirtió en una ínsula del gobierno municipal. El partido, en el caso de Paraíso, el comité municipal, responde más a los intereses de algunas áreas de la presidencia municipal, y eso desde luego es un factor que no ayuda, no contribuye a la confianza que debe de tener Morena, y por lo tanto me parece que ahí es donde nosotros pues no encontramos el apoyo, y desde luego pues en función de eso y de otros factores, pues yo el día de ayer tomé la decisión de enviarle mi renuncia al delegado con decisiones de presidente del comité estatal. Por lo tanto, bueno, pues ya yo le expliqué las razones por las cuales me alejo del partido, y desde luego hay que construir un proyecto integral, y me parece que prefiero hacerlo desde afuera, pues. Licenciado, para precisar un poco, el partido Morena le ha fallado a la militancia, o más bien los gobiernos emanados de este partido. Bueno, hay una combinación de factores que no fueron contribuyendo a favor de la construcción de Morena. Morena es un partido nuevo, es un partido joven, y tiene hoy la representación política mayoritaria en el país.
Sin embargo, me parece que aquella corriente de pensamiento y todo ese hartazgo que traía la gente y que se tradujo en un triunfo mayoritario de Morena en el 2018, generó una circunstancia que habría muchas expectativas del partido y de sus militantes hacia el futuro. Sin embargo, nos encontramos que cuando se constituyen los gobiernos, se generan unas circunstancias muy difíciles que no encajaban o no iban en los términos de lo que la visión partidista de Morena tenía que construir. Quizás en cierta medida Morena sí le ha quedado de ver a su militancia, y también debemos decir que las circunstancias en las que se constituyeron los gobiernos emanados de Morena también le han quedado a deber a los ciudadanos, y parte de estas críticas, de estos comentarios adversos a la administración se dan precisamente en función de que no hay, ni se dieron, ni se cumplieron aquellas expectativas o promesas de campaña que se generaron durante este proceso y que hoy el ciudadano ve, analiza porque lo vive, lo siente, que las circunstancias en las que vive el municipio son difíciles, y me parece que es ahí donde Morena tiene que replantearse el papel, porque finalmente sí le ha quedado a deber al pueblo, y no solo en términos de partido, también en el ejercicio del gobierno. Cuando no te sientes bien y cuando las circunstancias no se te dan para estar en una organización, y en este caso dentro de la estructura de Morena, pues antes de que sucedan otras cosas es mejor tomar distancia. Yo el día de ayer presenté formalmente mi renuncia al Comité Ejecutivo Estatal, se la hice llegar al presidente, al delegado con funciones de presidente, y creo que ese es un planteamiento que mantendré, porque estoy convencido de que más allá de las circunstancias y de la coyuntura en la que hoy se vive en el contexto político que vamos a vivir en los próximos meses, que es la campaña electoral, creo que yo prefiero retirarme antes de que sucedan otras cosas y vea yo que las cosas que se deberían de dar en Morena no son las óptimas, no son las adecuadas, sobre todo en las decisiones que en los próximos días seguramente habrá de tomar el partido. Son razones que tengo, y una de las principales es que desde que yo me integré al Comité Ejecutivo Municipal encontré pues circunstancias adversas para poder realizar el trabajo partidista, que tenían que ver con la limitación de recursos económicos, recursos materiales, y desde luego toda esta inercia venía desde el contexto nacional, donde había una pugna por la dirigencia del partido, y creo que todo ese factor que se generó a nivel nacional contaminó el proceso estatal y desde luego los procesos para la integración de los comités municipales. Debo decir que en Tabasco ha habido un debate en torno a quien hoy desempeña las actividades y las tareas del partido. No hay una claridad en términos de legitimidad. El Consejo Político Estatal determinó por sesión nombrar en este caso al señor Pedro Hernández Jiménez como el encargado del despacho del partido en Tabasco. Y si vemos esa parte, también en Paraíso, lo tengo que decir, la dirigencia no tiene la formalidad legal, aun cuando en sus estatutos se establece que transitoriamente el partido tiene facultad también para designar a sus cuadros o a sus dirigentes para la conducción de las tareas partidistas. Lo que sí te quiero decir es que pues, las circunstancias por las que yo me retiro del partido y renuncio a la Secretaría de Organización tiene que ver precisamente con esa falta de disposición para poder realizar las tareas que le competen a esta Secretaría del partido. Licenciado, ¿cree usted que en Morena falta democracia? No hay, no se siguen esos ideales de Andrés Manuel López Obrador de democracia, sigue habiendo el famoso dedazo, las candidaturas por palomeadas y todo eso.
Bueno, mira, siempre he creído que para construir una organización plenamente democrática tenemos que partir de ideales en donde coincidamos hacia los objetivos comunes, y en este caso el partido que fundó Andrés Manuel como el Movimiento de Regeneración Nacional, pues nos abre en una perspectiva donde hoy, en algunos casos, esa democracia interna todavía no se concreta, todavía no se aplica, y me parece que en esta coyuntura que viene, las decisiones que tome el partido o que tomen sus dirigentes va a influir mucho, va a incidir mucho en el ánimo ciudadano, porque finalmente el día de mañana, cuando los tiempos legales lo permitan ya y que los partidos tomen la decisión de quiénes lo van a representar formalmente en las campañas, pues ahí es donde se va a ver el peso político de cada uno de aquellos que logren una candidatura. Y me parece que ahí es donde el ciudadano habrá de valorar y de definir si está de acuerdo con la decisión del partido, y en el caso de los militantes, ver, atestiguar que aquellos perfiles se hayan tomado en cuenta para que esa democracia interna prevalezca. Yo siento que ahí es una coyuntura difícil que va a vivir el partido, y también me parece que ahí se van a generar algunos enconos, porque tenemos que aceptar que solamente son dos posiciones, y eso implica que algunos de los compañeros que no logren el objetivo, que es contar con un registro y ser, en este caso, los candidatos, en el caso de Morena, pues seguramente habrá de dejar resentimientos, y creo que ahí, en algunos casos, a lo mejor esa democracia interna no se habrá cumplido. Sin embargo, yo espero que el partido pueda tomar sus decisiones, aun cuando ya estoy fuera. Yo digo que ojalá, y que este partido que fundó Andrés Manuel, pues ojalá se apegue a los criterios y principios ideológicos que están en sus estatutos. Bien, licenciado, en este sentido, ¿usted cree que peligra la hegemonía del Morena en los ayuntamientos, en los municipios donde ganó la elección pasada? ¿Cree que los retengan? Si medimos el sentir ciudadano, si analizamos el contexto y las circunstancias en las que se han venido desarrollando las administraciones municipales, en el caso de Paraíso, que es donde yo mayor conocimiento tengo de la forma en que se conduce esta administración, por los recorridos que yo he iniciado en las comunidades y por el sentimiento de la gente que ha manifestado esa crítica, en Paraíso vivimos una situación sumamente difícil. Aquí el partido no ha sabido levantar la voz, no ha sabido generar un exhorto al presidente para recomendarle de que es necesario establecer una nueva comunicación con el ciudadano, y esto implica que el ciudadano está muy ardido, está muy resentido, está muy decepcionado porque siente que esta administración le ha quedado a deber. Y le ha quedado a deber porque me parece que hay poca obra de gobierno, hay poca transparencia en el manejo de los recursos públicos, y creo que esa es una circunstancia difícil que Morena tendrá que sortear en los próximos procesos electorales. Si bien es cierto que hay una gran mayoría de ciudadanos que se identifican con el proyecto de Andrés Manuel, también es cierto que hay una gran crítica hacia la administración municipal, precisamente porque se ha dejado de cumplir aquellas promesas que durante la campaña en el 2018 se plantearon, y que a 2 años de gobierno, o casi a la conclusión de este gobierno, pues pocas se han realizado. Entonces ahí hay un peso enorme de circunstancia adversa para los candidatos que logren una candidatura, y que seguramente se va a reflejar en las elecciones del próximo 6 de julio. Queda establecido entonces que le falló la actual administración de Morena a sus electores, a quienes lo llevaron al poder. En mi opinión, falló la administración. En la opinión de la gente, y de acuerdo a las circunstancias y a las voces críticas que yo he escuchado allí en cada comunidad, también. Entonces, ahí
el partido, el comité municipal, pues no ha actuado, como que se ha quedado en ese conformismo, no hay ese sentido de pertenencia, no se levanta la voz, no se pone del lado del pueblo, y me parece que ahí es donde el partido debería de coadyuvar con el ciudadano para que en esta circunstancia que vive el municipio, el partido cuando menos le diga al presidente, le señale a la administración pública que hay fallas, que hay errores y que se deben de corregir, porque finalmente, si el gobierno no cumple, pues entonces el electorado pierde la confianza en su autoridad y eso seguramente se va a traducir en un voto que puede ser adverso al propio candidato de Morena en los próximos comicios. ¿Tendrá que ver algo el 6 de 6? ¿El ciudadano volverá a votar así como se lo hizo la vez pasada, 6 de 6? Es muy difícil porque en el 2018 veníamos arrastrando una atmósfera de dificultades, de hartazgo, y eso de alguna manera sumó en adeptos al proyecto de nación que traía Andrés Manuel, representado por Morena. ¿Esto qué implicaba? Implicaba que esa inercia, esa simpatía hacia Andrés Manuel, permitió que todos los candidatos registrados por Morena a diversos cargos de elección popular obtuvieran el triunfo. Hoy Morena es la primera fuerza política, pero también hay que decirlo, el partido se perdió en ese ambiente de éxito, en ese ambiente de júbilo de que habían ganado la mayoría de los representantes en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, y en la mayoría de algunos congresos estatales, y en el caso de Tabasco, arrasó Morena. Sin embargo, hoy ya no estamos frente a esa circunstancia donde Andrés Manuel es candidato, ya no, Andrés Manuel ya es presidente, y va a ser muy difícil que hoy se retome la bandera de Andrés Manuel y que eso le permita arrastrar a los demás candidatos. Me parece que hoy en día la gente va a votar no solamente por la persona, sino por el proyecto. Yo te puedo decir que hay compañeros de Morena que andan visitando las comunidades, que tienen una aspiración, es legítima, pero están más enfocados en ver qué líderes les están ayudando para lograr una candidatura. Quizás ninguno de ellos trae un proyecto definido, ninguno de ellos trae un plan, y eso me parece que no genera simpatías, porque finalmente lo que el pueblo de Paraíso quiere es ver quién trae el mejor proyecto, quién trae la mejor propuesta, porque finalmente aquí, el próximo 6 de junio, se va a definir el futuro de Paraíso a partir de quién es el que represente el mejor proyecto, porque hay que decirlo, el próximo 6 de julio en Paraíso se juegan muchas cosas. No solamente está en juego la retención del poder en el caso de Morena, sino que ahí muchas dificultades enfrentará Morena, y eso de alguna manera permitirá que, en todo caso, si las circunstancias no se le dan, Morena puede perder la plaza en Paraíso. ¿Qué sigue ahora, licenciado, después de su dimisión al cargo y su renuncia al partido Morena? ¿Cómo se ve en el futuro, en los próximos meses? Mira, yo estoy muy consciente de que esta salida no es para que yo me vaya a la comodidad de mi domicilio, no es para que yo me sienta desligado de todo este quehacer. Yo he sido una gente que me he preocupado por la forma en que se han generado las condiciones de desarrollo. Sigo creyendo en el proyecto de Andrés Manuel, sigo creyendo en la Cuarta Transformación, y me parece que hoy, ante la coyuntura que se vive en el municipio, la tarea que sigue y en el ámbito donde yo quiero participar es construir una gran alianza ciudadana. Yo convoco a los paraiseños a que construyamos una alianza ciudadana, porque a partir de esa es como podremos aglutinar todas las voces para que le demos rumbo a un proyecto integral,
a un proyecto que tenga que ver con cada una de las necesidades que se requieren en las comunidades. He recorrido cada una de las comunidades y he visto, duele decirlo, pero en cada una no tenemos un proyecto de infraestructura deportiva. Las condiciones de infraestructura carretera están muy en pésimas condiciones. En materia de seguridad también hace falta acciones muy contundentes. En ambiente urbano, en imagen urbana también. Entonces, a Paraíso le hace falta muchas cosas. Hay un reto enorme y me parece que quien tenga en los próximos meses y gane la elección, seguramente enfrentará uno de los retos más complicados. Pero yo sigo creyendo en el proyecto de Andrés Manuel, seguiré convocando a la ciudadanía, los exhorto para que construyamos un frente ciudadano y en los próximos días yo voy a recorrer las comunidades porque quiero platicar con los jóvenes, quiero platicar con las mujeres, con las amas de casa, con los empresarios, con los comerciantes. Quiero sentir que el rumbo que tome Paraíso tiene que ser acorde con sus necesidades. Y en ese camino yo me inscribo. Yo respeto mucho, agradezco mucho las invitaciones que me han hecho algunos actores políticos. Sin embargo, prefiero mantenerme al margen. No quiere decir que yo me cierre, estoy abierto. Y si en algo tengo que contribuir, que sea por el bien de Paraíso y que sea por el futuro y desarrollo de este municipio. Un municipio importante, donde vamos a tener uno de los proyectos más ambiciosos de la administración federal, como es la construcción de la refinería que hoy se lleva a cabo. Yo creo que ahí es donde tenemos que repensar el futuro y me parece que a Paraíso le esperan cosas muy importantes, pero tienen que partir necesariamente de quién representa ese proyecto y a quién el electorado le tiene que dar esa confianza para que el día de mañana todas aquellas propuestas que se generen durante esta campaña efectivamente se hagan realidad. Ya para concluir, licenciado, un mensaje final en este mediodía. Mira, mi mensaje final es de que los paraiseños veamos hacia el futuro, que los paraiseños tengamos plena conciencia de que el próximo 6 de junio, cuando tengamos que definir y que actuar para depositar nuestro voto, lo hagamos con plena conciencia de que sea un voto razonado y un voto informado. Que eso nos permita tener la garantía, tener la certeza de que solo mediante el voto y con ese poder nosotros podemos elegir a quienes van a conducir los destinos de este municipio y esperemos que quienes resulten ganadores se apeguen a las necesidades y que trabajen por el bien de Paraíso. No queremos que haya una injerencia del gobierno en las elecciones. Ahí sí yo creo que hay que pedirle al gobierno que no se involucre en cada una de los programas que trae, sino que finalmente sea el ciudadano el que de manera libre y consciente decida a quién le va a entregar su voto y que ese voto sea la fuerza para construir el futuro de Paraíso. Muy bien, pues le agradecemos su tiempo, su espacio. Y bien, pues agradecemos también el tiempo que nos dedican nuestros seguidores de La Voz del Puerto TV. Hasta la próxima. Gracias.